después después de multiplicar por uno seguido como cálculo o después de obtener ese resultado no hay factor más. ¿Cuánto? Si el 1 es el máximo, el mínimo tiene que ser 0. No hay un punto mínimo tampoco. No hay. O O sea, sea, 1 es chico. ¿Qué es lo que perseguimos con esto? Si, por ejemplo, si de la potencia total instalada, hay una fracción que no la estamos multiplicando por 1, ya estamos diciendo que estamos achicando esa potencia. ¿Cierto? O sea, cualquier cosa que yo multiplique por un número menor de 1, como que la estoy achicando. ¿No es cierto? Si multiplica algo sobre 1, está agrandando. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo aquí ya, la potencia instalada era 11,5. Como la multiplica por 1, ya es 11,5. Entonces si la multiplicara por 0,8, ya no sería 11,5. Sería menos de 11,5. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo voy a calcular, por eso pregunté al principio, ¿de qué depende el cálculo o el diámetro de un conductor? Va a depender de la cantidad de corriente que yo puedo meter. Y la cantidad de corriente va a depender de la potencia, ¿cierto? Entonces, como yo sé que, por ejemplo, no va a estar toda la instalación ocupada 100% todos los días. Si lo calculo con esa potencia va a salir un cable más grueso, ¿cierto? O una sección mayor. ¿Ya? Pero en este caso, como la potencia va a ser en este caso menos de 11,5, porque estoy afectando, ¿no es cierto?, esa potencia por el factor de demanda, el cable va a salir más delgado, porque estoy diciendo que va a pasar menos corriente, va a ser más potente. ¿Se entiende? Ya. Ya, hay algunos que no se complican. Y ahí dicen, todo otro tipo, porque está hecho la norma, entonces si alguien me dice algo, pero si la norma me está diciendo, yo soy el resorte mío, yo soy el proyectista, yo si quiero, tomo toda la potencia. Ya, listo, ok, hágalo. Porque aquí te dice, todo otro tipo por 1. Ya. Aquí no, usted me puede decir, pero aquí no sale taller, entonces tomo todo otro tipo y multiplico por 1. Ya, listo. Vaya a ocupar toda la potencia para calcular el cable. Pero en nuestro caso dejamos como 0,85 nomás. Vamos a ver cómo sale. Por lo tanto, ya. ¿Ya? Entonces va a ocupar toda la potencia para calcular el cable. ¿Qué va a pasar ahí? Va a sobredimensionar. Vaya a sobredimensionar el cable. ¿Eso está malo? ¿Está bien? No está malo. Pero tampoco está bien. ¿Por qué no? Sobredimensionar. Llevémoslo al billete. Sí, pues sería comprar algo más caro. Entonces, si tú te quieres presentar una licitación donde vas a tener que competir con los precios de otro instalador, no te va a favorecer mucho, porque el otro Va a ofrecer menos. ¿cierto? Y va a tratar de economizar en todo, ¿cierto? Y tú vayas a pedir por la instalación 2 millones y este otro está pidiendo 1 millón, no. ¿Por qué? Porque ahí hizo el cálculo, ¿cierto? Calculó mejor y, o sea, cuantificó mejor. Todo. Ya. Ya, solución. Según el punto 8.123 de la corriente de servicio, para cada conductor estará fijada por la siguiente expresión. Y su S en la corriente de servicio es igual a
IDT es corriente de tabla por FN, que es factor FN y FT son factores de corrección. El FN es el número de conductores por ducto y el FT temperatura ambiente. ¿Cómo, profe? Porque dice FN y FT, que son factores de corrección, y abajo dice Sí. FT. ¿Por qué está repetido el FT dos veces? No, No, es una I. Una F y otra I. ¿Viste? FT. No, pero FN y FT dice arriba. Sí, dice FN y FT son factores de corrección. Eso es lo que te está diciendo. Ah. Y abajo te explica qué es lo que es. Dice el FN es el número, es un factor de corrección por número de conductores por ducto. Y el FT es la temperatura ambiente. Había visto eso, profe, mi compañero me tapaba. ¿Me pone más adelante? Yo no me lo sé. Oh. Oh. ¿Cuántos conductores por ducto sería 3? Depende de lo que te vaya a dar la tabla. La tabla que están en las tablas que aparecen ahí en la... Por ejemplo, ya estoy dando un ejemplo. Nosotros todavía estamos calculando la corriente de servicio para cada conductor estará fijada en los siguientes precios. La corriente de servicio. Nosotros ya tenemos la corriente, ¿no es cierto?, que va a circular por el cable. ¿Cierto? Entonces, ahí yo tengo que preguntar, ¿tengo un conductor, que me soporte la cantidad de corriente que yo calculé ahí? Me dicen que no. Ya, puedo poner por ejemplo, si estoy calculando las fases, ¿puedo poner 2 fases? O sea, 2 cables por fase. Ah, sí podría, ya. Listo. Y esto, ¿no es cierto?, me deja la cantidad de corriente por cada cable. Ah, entonces puedo poner cables de menor diámetro. Ya, pero ¿cuántos cables estos puedo poner en un ducto? ¿Sí? O por ejemplo, ya, estoy alimentando, ¿cierto? Ya, están los que dan. ¿Cómo lo voy a alimentar? Ah, ¿te acuerdas cuántos cables se miden del transformador hacia el tablero? 4. Desde el transformador, ¿no es cierto? En el mismo gabinete, hace el tablero. ¿Cuántos cables? ¿Te 3 fases en neutro? ¿Cuánto digo por fase? 2. Sí, 2 por fase. 2 fases. ¿De acuerdo? Nudo. Ahí, 2 cables por fase. El neutro no. Profe, consulta. Ahí en la porque todavía no vemos el tema de la corriente correctiva. Esto te da la corriente correcta. Yo calculo una corriente. Ya. Potencia total instalada. Pum. Calculo una corriente. ¿Ya? O sea, sí, le digo, me da una corriente. Y después, a esa corriente lo tengo que aplicar estos factores de cortabilidad. ¿Ya? Aquí están los factores de corrección. Entonces dice, nuestra temperatura de servicio de los conductores es de 90 grados Celsius. Por lo tanto, el factor de corrección de temperatura será de 0,96. Ya. El factor, este 90 que está aquí, es el, acuérdense que estamos utilizando un cable de XTU. Y ese cable de XTU tiene, ¿no es cierto?, una temperatura de servicio de 90 grados. Y eso te lo da el fabricante. ¿Ya? Temperatura de servicio, dice. Y el fabricante te hace temperatura respecto de el tipo de aislación de ese cable. O sea, el tipo de aislación de ese cable son 90 grados. Hasta 90 grados. Ya, por lo tanto, el dato del fabricante. Entonces dice, por lo tanto, el factor de corrección de temperatura es 0, será de 0,96. Ya.
¿A dónde estaba aquí 90 grados? No hay. Acá, Ah, está. en 90 grados. Factor de corrección para un cable de 90 grados. Temperatura de servicio 90. ¿Ya? Temperatura ambiente, ¿cuánto era? 35. 35. Ya, entonces está entre 31 y 35. Sería 0, como. A los 90 Sí, grados, 0,96. 0,96. No entendí 38,35. La temperatura ambiente, que es dato del problema. La parte que no entendí es la del 60, 75 y 90. ¿Siempre los conductores van a estar en esos rangos o cómo? Sí, pues, aquí tienes para temperaturas de servicio del conductor. De 60, 75 o 90 grados. El que nosotros vamos a usar es de 90 grados, es un XTU. Y ese es para 90 grados de temperatura de servicio. Entonces, con 90 grados entro la tabla. Ah, ya. Y por el otro lado, ¿por dónde entro? Por la temperatura ambiente. ¿Cuánto dijimos que es eso? De 31. ¿No? 35. 30 grados. 35. Ah, 31. 31. Ah, 31 grados. Entonces 31 grados, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Entre 31 y 35. Ah, ya. 31 y 25. Si estaba de 90 grados, el factor de corrección por temperatura va a ser de 0,96. Pepe, consulta, mira, lo que pasa es que yo tengo una fórmula. ¿Dónde se tiene que ver? Esa es la corriente de carga. Eso es cuando yo calculo la corriente, pero la corriente en función de la potencia total y tal. Y a esa corriente se le tiene que aplicar ese factor. ¿Ya dudas hasta ahí? ¿Dudas con eso? Él no tiene duda, ¿sí? No tiene duda. Él no tiene dudas. A ver, pregunta. ¿Qué no tiene dudas? Tiene que tener dudas. Si no, no es para acá. Entendí la tabla. Profe, y el tema de las excavaciones, ¿qué norma rige eso? ¿El tema de qué? De las excavaciones, cuando van canalizados abajo los cables. No son terranas. Sí. No te quisieron. ¿Qué norma rige lo que es el tema de las excavaciones cuando los cables van abajo enterrados? No, porque eso es lo que pasa en las tablas. Eso es lo que pasa en las tablas. Después cuando tú tienes que especificar el tipo de canalización, ahí tú vayas a especificar. Ah, entonces, ya, es un empalme, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí, ya, estoy en el empalme y la canalización hasta el transformador es subterránea. Ya, entonces tengo que considerar que la canalización va a ser subterránea. Estos factores cambian. O van a hay otro, ¿no es cierto? Cuando tengas que dimensionar la canalización. ¿Ya? Ahí se ve si es. Ya, pero por ahí estamos bien. ¿Qué se hace con ese valor al final del factor de corrección de temperatura? ¿Qué se hace con ese valor del factor de corrección de La fórmula temperatura? anterior. La fórmula que vimos. De la corriente de servicio. Acá. Tienes que aplicarlo a la corriente de servicio. ¿Para qué era la corriente de servicio? ¿Para qué era la corriente? Corriente corregida. La corriente de servicio, es la corriente total afectada por los factores de corrección. Está corregida. Lo mismo nomás, con otro nombre. Tiene el otro. ¿Pero qué hago con la corriente corregida? ¿Que calculo la potencia general o...? Ya, vamos de nuevo. Con la corriente corregida tú podías hacer tu ubicación y dimensionamiento. ¿Cómo calculas tú la corriente? Por ejemplo aquí, ya. Esto, ¿no es cierto?, va a estar tomado esta tabla. ¿Cómo calculo yo la corriente si voy a tomar todo este sistema?
¿Cómo lo calculo? Negativo. ¿Ah? ¿Cuándo calculo? Potencia, ¿no es cierto? Ahí, a través de eso, ¿no es cierto? La potencia, voy a calcular la corriente, ¿no es cierto? Que va a, ¿cuánto se llama? Que va a ocupar, ¿no es cierto? Mi sistema. ¿Cierto? Ya, pero esa corriente es como... ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a lo mejor para esa corriente, para esa potencia instalada en comparación, pero yo siempre yo sé que esta instalación no va a estar siempre Entonces, por eso con este se calcula la sección del cambio. con esa. Afectada esa corriente, la corriente total está afectada, o sea, la corriente total máxima va a estar afectada por esos factores de servicio, o sea, factores de corrosión. Que sea menos, no sé, con esa problema. Ya, pero tranquilo, si ponga ahí. Ya. Ya. Tenemos la corriente, ¿no es cierto? Sí. Lo dio al principio. Ya, factor. Después tengo factor de corrección del número de conductores en tubería. Dice será 0,8. ¿Por qué es 0,8? Ya, según la tabla 8.8 del RIC. O sea, lo que está de la nueva, de la antigua. Dice factor de corrección de capacidad de transporte de corriente. Factor de corrección de capacidad de transporte de corriente por cantidad de conductores en tuberías. ¿Ya? Esto no corre, esta tabla no corre si yo voy a tirar los cables por una escalerilla. No es lo mismo. La carilla en la rejita, ¿cuál? Ese que está ahí que fuera. Ah, Es una escalerilla. Entonces no se calcula. ¿O No. se calcula de manera diferente? Sí. Entonces, dice, cantidad de conductores. Por ejemplo, ya, una tubería, ¿no es cierto?, donde yo voy a pasar la fase, o las tres fases y neutro, y la tierra. No, fase neutro, tierra, las tres. ¿Otra cosa? Fase neutro. O si es un sistema trifásico, con tres fases neutro. Sí, está conectado, sí, son cuatro cables. ¿Cierto? tierra. Sí, la tierra se hace. No, que la tierra se hace esto. Ah, Estamos hablando de los alimentadores. No. La tierra parte, ¿no es cierto?, del transformador. O incluso parte hace de los tableros, ¿no? en el de allá estaba en el tablero. En el de allá estaba en el transformador. De ahí salía la tierra así. Ya. Entonces, ya, cantidad de conductores. Dice, de 4 a 6 conductores dentro del tubo, de 4 a 6, yo tengo que multiplicar el factor de corrección por el 0,8. Eso dice. Si tuviera de 7 a 24, por ejemplo, si fueran 2 cables por fase, tengo 6, 7. Sería 3 fases doble, 2, 4, 6, más la tierra 7. De 7 a 24 dice aquí, factor de corrección 0,7. ¿Dónde aplico ese? Acá. FN, número de conductores por litro. ¿Sí? Ahí aplico ese factor. Entonces, y si esta grilla, ¿qué número se le pone o se saca eso solamente? No se saca, no se No. coloca ese factor de corrección. Porque esta tabla, insisto, es para factor de corrección de capacidad de transporte por cantidad de conductores en tu eje. Ya. Entonces, dice, cálculo del disyuntor termomagnético que protege el alimentador. La corriente nominal. ¿Cuánto era la potencia instalada? 11,5 kilowatts. Aquí está igual. Raíz de 3, 380 por 0,93. 380. Uy, justo salimos afuera.
No entendí. No. 380, güey. ¿Dice 380? Sí. Usted le puso 380. ¿Yo? No le dice. No, yo Usted le hace morir al pobre literal. nunca salió de mi boca. Qué cuestión de Ya, entonces, ya, la corriente nominal son, haciendo el cálculo, 18.78 amperes. Ahí. ¿Ya? Y aquí aplicaron un factor de demanda de 0,9, porque tengo 18.78. Esto dividido por esto me da 0,9. 18.78 por 0,9, eso es 20.87. 3. ¿Cuánto es 100 dividido por 9? 100 dividido 90. Oh, ya, ahora la... Cero. No, punto Ya, el 10%. Aquí le estoy agregando, aquí le estoy agregando el 10% más. De holgura a qué cosa? Al inductor térmico. O sea, o a la protección, ¿cierto? Que va a estar protegiendo el cable, el alimentador. Ya, por lo tanto eso me da un valor de 20.87 amperes. Este IP es corriente de la protección. El IP, corriente de la protección. El alimentador. ¿Pero por qué se multiplica por...? Porque le estoy dando un 10% más de locura. Ah, ¿Ya? Por concepto de, ¿no es cierto?, de que se van a agregar más cosas por futuro para dejar cubierto eso al tiro, para dejar cubierto, ¿no es cierto?, cualquier aumento de carga. ¿Ya? ¿ya? ¿Siempre se deja un 10%? Sí, y a veces más. A un transformador, por ejemplo, cuando se calcula el transformador, la subestación, se le da hasta el 50% más. ¿Por qué se divide por 90? ¿Ah? ¿Por qué se divide por 90? No son los grados de. Pero es que eso es lo mismo que lo multiplicamos por... O sea, esto que está aquí, ya, olvídate de eso. Esto lo de uno, 100 de 90, 1,1. 10% más. Arriba en el título dice de una instalación eléctrica en BT. ¿A qué se refiere el BT? Baja tensión. Ya, pero ¿qué pasa si por ejemplo voy a hacer el cálculo del termomagnético pero no en un sistema trifásico? Entonces le saco el raíz de 3 y le pongo el 20. Sí. Y el 0,93 de aquí. Factor de potencia. Fórmula de la potencia activa. Fórmula de la potencia activa. Enojado este weón. Ya, por lo tanto, ¿no es cierto? Comercialmente no voy a encontrar un interruptor de 20.87, porque esto es casi 20.1, ¿cierto? No puedo ponerle ya un interruptor de 20 amperes, porque ya tengo 20.1. Tengo que pasar al siguiente, comercialmente De 25. es de 25. Y ahí incluso voy a darle otro porcentaje más de alguna, ¿no es cierto?, de esa antes que cualquier chacal, ¿no es cierto?, que ponga más carga, ¿no es cierto?, al sistema. Si cualquiera que conozca que máquina palomita. Ya, esto es lo que tienen que hacer ustedes en las protecciones de cada circuito. Ustedes calcular ya en el proyecto. Pero ¿qué? O sea, ¿cómo veo qué curva tiene que utilizar? Tienes que partir de las curvas más rápidas al principio. Acuérdate cuando hablamos de telepatía. Ah, Las más rápidas tienen que estar más cerca de los circuitos, o sea, de las cargas. Hasta llegar a una curva más lenta.
¿Pero qué se va a hacer? Se supone que que protejan al alimentador. O sería el primero. Entonces, una turbación rápida. ¿Está bien? No está casado. Es que se supone que esa sería la protección del alimentador. Del alimentador, correcto. ¿Sí? ¿Y está bien una curva para la protección del alimentador? Sí, porque aquí estoy calculando, directamente, ¿no es cierto?, la corriente de la carga. Y pasa la potencia. Abajo. Este solamente de un circuito, podría ser el cálculo de un circuito. Ahí para arriba, ¿no es cierto?, hay todo el resto de... O sea, en este caso vendría siendo un subalimentador. Porque la primera protección después de la carga. Ya. Otro término importante, corriente admisible teórica. Dice, considerando que la corriente nominal del dispositivo de posición es de 25 amperios y aplicando los factores de corrección determinados anteriormente, dice, la corriente de servicio es igual a 25 amperios. Al despejar IT y reemplazar valores, nos quedará lo siguiente. Esto es IT y de tabla. La corriente de tabla. ¿Ya? ¿De dónde sale esa forma? Ya, vamos a ver. Hasta el momento nosotros hemos aplicado, ¿no es cierto?, la corriente de servicio, estos dos factores de corrección. ¿Ya? Entonces, desde aquí yo voy a despejar la corriente de tabla. ¿Ya? ¿Entiendes? IT es corriente de tabla. ¿Ya? Entonces tengo IT es igual a 25 dividido por 0,8 por 0,96. Y eso me da una corriente de tabla de 32.55 amperios. Por lo tanto, según la tabla 87A, ¿no es cierto?, como no voy a tener, ¿no es cierto?, 32 amperios, voy a usar una corriente de tabla para poder entrar a la tabla de 40 amperios. O sea, al final voy a tener que instalar ahí, ¿no es cierto?, para ese circuito un instructor de 40 pesos de capacidad. ¿Existen intercapacidades? ¿Existen a la venta libre de tal capacidad? ¿O tiene que comprarlo de manera específica? Sí. 40 pesos. Ya 40 amperios ya estamos hablando de interruptor de caja moldeada. Eso sería para el interruptor que tiene que ser de 40. Insisto, ya 40 amperios estamos hablando de interruptor de caja moldeada. No, Dijo que le dejaron. estos interruptores ya como hasta 32. Los de caja moldeada, por eso. Ya estamos hablando, sí, estamos hablando de. Los que vemos allá, los negritos, los negros. La sección del conductor. Ya sabemos la corriente que va a pasar por ahí, por lo tanto ahora calculamos o tenemos que ver la sección del conductor para esta corriente. Dice, tomando como regla que la corriente admisible comercial del conductor fases, el conductor fases,
Debe ser mayor que la corriente admisible. El conductor XTU, temperatura de servicio 90 y grupo A para una corriente de tabla de 40 amperes. Ya, ¿dónde está el XTU en esta tabla? Tenemos acá. Tipos, dice, intensidad corriente admisible para conductores, dice, aislados, fabricados según la norma norteamericana, secciones AWG para temperatura ambiente de 30 grados. Ya. Temperatura de servicio, el XTU, ¿de cuánto es? De 90. Aquí tengo el XTU. Grupo A. Aquí tengo un grupo A o un grupo B. Aquí no aparece. Dice, el grupo A dice hasta 10 conductores en justo Exactamente. ¿Lo revisaste en la norma? Grupo A hasta 3 conductores por ducto. ¿Y grupo B? dice conductor simple al aire libre para. Es que. Pero 20 segundos. Yo creo que busca lo mejor. Búsquelo, que usted, profe. Búscalo por la regla. Grupo A, hasta 3 conductores cables o directamente enterrados. Grupo B, conductores siempre al aire libre. Y ahí cuando, por ejemplo, si yo voy a usar escalerilla, tengo que usar los del grupo B. ¿Ya? ¿En qué tabla salía eso, profe? ¿En qué tabla sale eso? ¿De cuántos conductores van? En la tabla de La normativa chilena. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué hablo? ¿Qué es? la 87A. 87A. Ah, ya. Ya, entonces, lo especificamos, no se va a hacer por ducto. Ya. Vamos a entrar por el grupo A. 40 amperes, ¿no es cierto? 40 amperes la corriente por tabla, o sea, aquí está 40 amperes. Y esos 40 amperes, entonces le da 5.26 milímetros cuadrados. Y ahí ya tengo la sección de mi conductor. Para ducto enterrado, combustible, ¿cierto? Hasta 3 conductores por. Bueno, y esto ya si lo pasamos a calibre AWG, que es la normativa norteamericana, 5.26 milímetros cuadrados, que es lo que es la clase anterior, corresponde a un cable de 10 AWG. En la industria generalmente vienen dados los cables, vienen dados en nomenclatura americana. Esto podría estar en estado de. ¿De qué día me necesitaba? ¿Ah? ¿De qué día me necesitaba? ¿Qué digo? Ya, y luego la caída de tensión, que explicaron los fondos. La caída de tensión, para calcular la caída de tensión. Este cálculo, la
ASEC está pidiendo este cálculo en los planos, los planos de baja tensión. Estos cálculos solamente se veían cuando era un proyecto de más de 10 kilowatts de potencia. Pero ahora están rechazando, la SEC está rechazando los planos que no llegan a este cálculo, aunque sean de menos de 10 kilowatts, está exigiendo este cálculo para la calle de tensión del cable de orientación. Es que igual también, porque por ejemplo, por la distancia recorrida del cable. Sí, pero que antes no se solicitaba, ahora se está solicitando. No en una memoria de cálculo, sino que en el mismo plano tiene que ir el cálculo de la calle de tensión. Llevo la sección de forma el fin de la resistividad del cobre, L, la cantidad de metros, 20 metros, y los amperes que hayamos sacado son 40 amperes, y voltada a los 105.26 milímetros cuadrados. Y eso nos da dice, según la normativa vigente, la calle de tensión no debe ser mayor al 3% del voltaje luminal. En este caso nos dio 11,4 para una línea de 380 volts trifásica, 11,4. Según la normativa vigente, la calle de tensión el 3% para una línea de 380 son 11,4. Por lo tanto, ¿estoy dentro? Sí. La calle de tensión, ¿no es cierto?, me dio 2.73 y el máximo valor solo es 11,4. Por lo tanto, estoy dentro de la norma. Más del 3% que está mal calculado la sección. Buena pregunta, Parrita. Ya, ¿cómo es la pregunta, Parrita? Más fuerte, lo que todo más.